a ti en los espacios ahí de aquí de Radio Sonora. Jesús, explíquenos este incremento al salario mínimo, cómo impactará a la misma ciudadanía, a todo el país, cómo va a beneficiarnos este incremento salarial. Sí, claro, fíjate Marco que sin lugar a dudas uno de los temas en los que incluso los más acérrimos críticos del gobierno, en este caso de su momento de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudio Sheinbaum, hasta los críticos más acérrimos reconocen que uno de lo que serían los logros importantes de los últimos años de cara a lo que son ahí. Perdimos la comunicación con Jesús Villegas Gastelum. En un momento más reconectaremos y lo tendremos de vuelta en el espacio, pero pues para ponerles un poquito en este contexto, recordemos un poco cómo la presidenta Claudia Sheinbaum en campaña anunciaba estos incrementos salariales al salario mínimo para, pues porque los mexicanos necesitamos un poquito más de este ingreso, porque estaba en este rezago durante muchos años el salario mínimo. Parece ser que ya tenemos de vuelta el contacto. Jesús, ¿nos escuchas? Así es, ya los escucho muy bien. Muy bien. Nos platicabas que los más acérrimos, personas que Críticos. están en contra del actual gobierno, pues hablaban mal del mismo gobierno, pero decían que la política salarial ha sido muy buena. Sí, como te comentaba Marco, hasta los más acérrimos ahí, en este caso críticos de los gobiernos de tanto Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Sheinbaum, pues han reconocido que el tema del incremento de los salarios mínimos pues es uno de los aciertos más importantes que han tenido sus administraciones y sobre todo porque era un tema que si nos vamos hacia el contexto histórico de los gobiernos anteriores, gobiernos del PRI y del PAN, pues era un tema en el que prácticamente no le habían querido entrar, era un tema que estaba hasta cierto punto satanizado por algunos sectores ahí duros, en este caso empresariales, que no veían con buenos ojos la posibilidad de que a través de la promoción del gobierno se incrementara, en este caso, el salario mínimo. Hablaban de un tema ahí de que podría provocar una inflación desmedida, fuera de control, y diferentes aspectos que en su momento argumentaban. Y bueno, quedó demostrado, de acuerdo precisamente a estos incrementos que se han dado de manera paulatina, pero de manera muy constante desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudio Sheinbaum, pues que este tema no era como realmente lo pintaban, no como lo satanizaban, y que realmente ha tenido un impacto muy importante en muchas familias de nuestro país. Si bien Marco, es importante poner en contexto que en muchas entidades de nuestro país, por ejemplo, en estados competitivamente importantes como Sonora, el tema de los salarios mínimos de alguna u otra manera, en la práctica, realmente eran, vamos a decir, no era un porcentaje tan importante que tenían el tema del salario mínimo como una referencia, porque realmente el mercado, en este caso el mercado laboral, de una u otra forma obligaba a que fuera por encima de salarios mínimos como medida de referencia los salarios de muchos trabajadores, pero sí obviamente, tanto en Sonora como en otros estados, pues el tema de remitirse a lo que era el salario mínimo, pues era la referencia muchas veces para el tema de establecer los sueldos para los trabajadores. Entonces, en ese sentido, se rompe esa inercia a partir de la administración anterior del presidente López Obrador, se rompe esa inercia de los incrementos en los salarios y eso ha permitido, de alguna u otra forma, establecer salarios ya más de acuerdo a los valores de mercado actual y también ha permitido a muchos otros trabajadores que, independientemente de que los valores de mercado eran por encima, pues bueno, ya por ley tienen la posibilidad de tener un incremento en su salario y eso obviamente pues ha redundado en un beneficio importante para muchos trabajadores de nuestro país y sobre todo también por el tema ahí de lo que sería ya el salario base realmente con el que estén cotizando en el Seguro Social, por ejemplo, y en ese sentido el tema ya es más de acuerdo a la realidad, tanto de mercado como también del impacto que tiene en las familias, en este caso de nuestro país, ¿no? Sí, también había algo muy importante, como mencionabas, que anteriormente se decía que íbamos a perder competitividad. Esa era una palabra clave que decían, México va a perder competitividad en el nivel global, en el mercado, pero ha sido todo lo contrario. Hemos recibido inversiones todavía extranjeras, directas, y así se ha mantenido México en ese estándar de que todavía sigue siendo muy atractivo, aún con los incrementos a los salarios mínimos. Así es, sí, porque básicamente de la forma como decía el análisis era un tema
en el que en un contexto como se manejaba en esos años, y parte de la justificación era de que bueno, México en este caso era un foco de atracción para ciertos sectores económicos de inversión extranjera por el tema de los bajos salarios, porque ahí básicamente nos ponían en una categoría a competir con economías, sobre todo asiáticas, que tienen salarios en ese momento bajos y que obviamente ahí nos dejaba fuera de mercado, pero realmente se ha demostrado conforme se han dado estos incrementos que el tema de competitividad no está obviamente ligada 100% nada más al tema del salario o a otros factores, sino hay temas el tema, hablar de productividad básicamente sería el concepto importante en este caso de la productividad laboral, de la competitividad para poder realmente tener, pues obviamente, pues trabajadores que den resultados hacia las empresas y que ellos también sientan que es retribuido su trabajo. En ese sentido es importante que se rompe ese mito, y sobre todo había otro elemento también importante, Marco, a considerar, el tema inflacionario. Se hablaba pues obviamente del impacto que podría tener la inflación de nuestro país y el descontrol que eso pudiera traer, y realmente en la práctica hemos visto cómo desde que se han incrementado los salarios mínimos a nivel nacional no se ha dado un incremento en la inflación de manera que sea acentuada en relación por el incremento en los salarios. Han sido otros elementos que hemos analizado previamente en tu programa, que han sido elementos que tienen que ver con lo que sería la macroeconomía, con temas de la economía global, de factores en un momento dado, pues estos incrementos de precios en algunos productos y commodities a nivel internacional. Eso obviamente impacta mucho en el tema de lo que es la inflación, y por supuesto también los elementos domésticos, los elementos de la propia economía de México, de las economías de las regiones que impactan en este tema de la inflación, pero no el pretexto que ponían muchos anteriormente del tema de lo que sería la inflación provocada por el incremento de los salarios. No ha sido en este caso, se le ha dado la razón a quienes estaban en contra de esa visión, ¿no? Ujú. Y también otra cuestión que comentábamos antes de entrar fue cómo va a irse ese incremento. Este año va a ser de 12% y los siguientes también, para tener que podamos alcanzar a una canasta básica de 2.5. Eso también es muy relevante, cómo pasamos en hace 2 sexenios de 80 pesos el salario mínimo. Ahorita en cuánto está rondando, con este incremento van a ser casi 300 pesos, y en la frontera sería más o menos como 400 y feria. Entonces, este incremento para llegar a 2.5 canastas básicas es un número bastante positivo, muy idealista. ¿Se puede conseguir? ¿Tú qué miras? Sí, claro, porque de una u otra forma, al momento de hacer estos incrementos también se aplicó ahí básicamente un tema de realismo económico, ¿no? Un tema de cuál era la realidad del mercado, lo que estaban pagando las empresas, y también en ese sentido se hace un tema de un ajuste para poder tener niveles reales entre los salarios mínimos en las diferentes regiones de nuestro país, pero a partir de que se da este incremento importante, y ya ahora el tema es, bueno, que este incremento, en este caso que los incrementos del salario ya sean acorde a lo que es la inflación que se esté presentando en nuestro país, y por supuesto que esté por encima de la inflación que se esté presentando en nuestro país. Por eso es muy importante en este caso que el incremento que en este caso anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene que ver precisamente con que el incremento que se está ahorita considerando, en este caso de un 12%, está suficientemente por encima de lo que es la inflación como está proyectada precisamente para en este caso hacia los próximos meses. En función de eso es importante porque eso realmente garantiza que el valor adquisitivo del salario de una u otra manera se pueda mantener. ¿Por qué? Porque si tenemos incrementos salariales exactamente relacionados con lo que es el índice inflacionario, bueno, ahí de pronto, obviamente estamos hablando que el valor de referencia es una canasta básica de bienes y servicios, pero vemos que también en algunos otros bienes y servicios que no están en esa canasta básica, el incremento muchas veces es mayor de este promedio de la canasta básica. Entonces, en ese sentido, importante que el incremento salarial se dé con un porcentaje bastante más arriba de lo que es en este caso el valor inflacionario de referencia, ¿no? Entonces ahí básicamente lo que impacta es un mayor poder adquisitivo de los trabajadores, o poniéndolo de otra forma, que el salario que ganan los trabajadores el día de hoy tenga obviamente un mayor valor adquisitivo versus el incremento que hay en los precios de productos y servicios en la economía, ¿no? Ujú.
pues que se mantenga esta misma política porque básicamente apoya bastante a la economía del hogar, que es algo que pues nos preocupa a todos y que nos alcance a todos ya es un plus, es algo extra que ya teníamos tiempo luchando. Claro, Muchísimo. sí, estamos hablando de incrementos. Este incremento del 12% pues pegaría de manera importante en lo que es el salario mínimo general en la República y también por regiones, como bien comentabas que en este caso en la frontera norte pasaría a estar prácticamente a niveles de 420 pesos diarios, de acuerdo con este incremento, y pues obviamente sí tiene un impacto importante en el tema de lo que serían las familias, y también importante también de que el tema de que ya lo que es la inflación, básicamente ya no es el único valor, o uno de los más importantes factores que se determinan para el incremento de los salarios. Ya las empresas también, además del tema de la inflación, eso obviamente es una referencia, también para ser más competitivas también, y obviamente para también tener mayores, en este caso, estímulos a los trabajadores, hay otros elementos que también están tomando en cuenta para hacer esos incrementos salariales, que obviamente entre más por encima de este valor inflacionario, pues obviamente hacen mucho más atractivo, en este caso se hacen más atractivas como empresas, sin perder el tema de competitividad versus otras empresas, y también ya pasar a hablar de ahorita ya del tema de precisamente de lo que sería la productividad laboral, que yo creo que es uno de los grandes en este caso desafíos que tienen las empresas en nuestro país, que ya sea un tema que está obviamente en la balanza. ¿Por qué? Porque también está el tema, como bien sabemos, de la reducción de la jornada laboral. Entonces todo eso es importante, porque la otra cara de la moneda también es que obviamente será un esfuerzo importante y que para algunas pequeñas y medianas empresas de nuestro país es un desafío importante, ya el tema también precisamente del momento de reducirse la jornada laboral, pues todo el tema que les impacta también a ellos en diferentes aspectos, y que recordemos que las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, pues es el segmento pues que básicamente genera la mayor parte de empleo en nuestro país, ¿no? Sí, el papel que jugaron los empresarios también con el consenso con el gobierno, pues ya fue lo que apoyó a que se dieran estos mismos incrementos. Jesús, te agradecemos infinitamente por habernos tomado la llamada y sobre todo traernos esta información, sobre el tema de este incremento al salario mínimo del 12%. Muchísimas gracias, Claro que Jesús. sí. Como siempre, un gusto, Marco, acompañarte a ti y a Radio Sonora, y sigo sus órdenes como siempre. Excelente tarde. Y bien, es la 1:30. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información.